El barrio de Flores es hoy conocido en todo el mundo por ser el lugar donde nació y creció el Papa Francisco. Muchos rincones del barrio son lugares por donde él caminó, paseó y jugó cuando era un niño. Un pibe típicamente porteño, que los vecinos del barrio vieron crecer entre sus calles para convertirse, mucho tiempo después, en el primer papa latinoamericano. El 17 de diciembre de 1936 nacía un nuevo miembro en la familia del empleado ferroviario de origen piamontés, Mario José Francisco Bergoglio, y su joven esposa, Regina María Sívori. Fue el primero de 5 hermanos. Fue bautizado como muchos otros descendientes de italianos el día de Navidad, en ese mismo año, 1936, en la parroquia San Carlos Borromeo y Basílica de María Auxiliadora, en el barrio de Almagro. Lo llamaron Jorge Mario. ...1936, un año de cambios. Iba cambiando la época, eso nos da una metamorfosis que estaba en proceso, en pleno proceso. Los grandes palacetes ya iban entrando en un proceso de, yo diría, de caída. Y de esa manera iba entrando en una metamorfosis. Los lotes ya eran más chicos, las familias se iban afincando, el comercio iba creciendo. Y le iba dando a la metrópoli, teniendo a Flores como ese centro que había sido alguna vez y que yo creo que sigue siendo. De algún modo, no era casualidad, sino causalidad, que bueno, que nazca quien hoy es el Papa Francisco en esa época. En el barrio de Flores se encuentra la casa donde nació. La legislatura porteña colocó esta placa el día de su cumpleaños número 78. Otro recordatorio se encuentra sobre la pared de la casa donde vivió el Papa Francisco de niño junto a su familia. En las veredas del barrio, cuando Jorge era niño, se juntaba cada tarde con sus amigos para jugar a la pelota en lo que hoy es la Plaza Herminia Brumana. Cuentan los vecinos que lo conocieron de chico que ya demostraba sus condiciones de líder en la cancha. Recuerdo mi infancia. Quizás lo más interesante es que al año, a los 13 meses de nacer yo, nació mi otro hermano. Somos 5 nosotros. Y claro, mamá no nos daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. La relación de Jorge Mario Bergoglio con el barrio va mucho más allá de ser el lugar donde nació. Flores lo vio crecer junto a su familia y a su abuela Rosa, que dejó una profunda huella humana y religiosa en él. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Sí, sobre todo mi abuela me marcó mucho en lo de la fe, ¿no? Y me contaba historias de santos. Él siempre habla de dos. Primer anuncio de que Jesús está vivo se lo hizo la abuela en un Vía Crucis, un Viernes Santo. La gente estaba muy triste, él se dio cuenta, tenía 4 años y le pregunta a la abuela por qué la gente está triste. Y la abuela lo tranquilizó diciendo, mira, la gente está triste porque Jesús murió, pero vos quédate tranquilo porque mañana va a resucitar. Y eso le quedó grabado. Es la primera vez que alguien le dijo a él que Jesús estaba vivo y que resucitó.
En general, la vida de las mujeres estaba reservada a la casa, a la atención de los hijos, a la religiosidad, y para los hombres también, pero era infaltable la misa del domingo, una de las preceptivas, y todos los mandamientos religiosos que se daban en la época, las famosas las bodas en San José de Flores, las bodas hechas en el camarín también, que tenían gran importancia y preceptiva. O sea, se daba lugar, digamos, a una época tan particular. Y después, en la misma preparación para la primera comunión, ¿no? La incidencia que tuvieron mis papás, mis abuelos, en la capilla donde iba, una capillita cerca de casa, de la parroquia quedaba lejos, la capilla de la Misericordia quedaba cerquita. En 1875, el barrio de Flores recibió a las primeras hermanas hijas de Nuestra Señora de la Misericordia, que se hicieron cargo del oratorio y del colegio. Jorge Bergoglio cursó el jardín de infantes en esta escuela y en su parroquia tomó la primera comunión. Siempre mantuvo el contacto con la parroquia y las hermanas. Siendo sacerdote, oficiaba misa en cada acontecimiento importante de la congregación. Caminando por el barrio, encontramos la Escuela Estatal número 8 Pedro Antonio Cerviño, donde el futuro Papa cursó sus estudios primarios. Consejo Publicitario Argentino. La juventud de Jorge Bergoglio fue la típica de un muchacho de una familia de clase media argentina. Cursó el secundario en la Escuela Técnica número 27, de la que egresó con el título de técnico químico. Como hijo mayor, ayudaba a su familia llevando algo de dinero a su casa. Durante un tiempo trabajó en la fábrica de medias donde su padre era contable, y entre los 14 y 19 años trabajó en un laboratorio químico. Así creció, en este barrio de clase media, al que algunos llamaban de las casitas baratas, jugando al fútbol con sus amigos en la plaza, para después abstraerse en los libros de teología y de química que ocuparon este tiempo de juventud. La Basílica de San José de Flores se encuentra frente a la plaza, en pleno centro comercial y social del barrio. La familia de Bergoglio se reunía a celebrar en esta basílica, o sea que esta es como la casa religiosa de la infancia de Bergoglio. Acá fue de la Acción Católica, hay todavía personas que viven que han sido compañeros de la Acción Católica. O sea que la infancia, la adolescencia y la juventud religiosa están vinculadas a la basílica. Eso no quita, por ejemplo, que la primera comunión la recibiera en un colegio, como se reciben la mayoría de los que van a colegios religiosos, o que el bautismo lo hicieron en la Basílica María Auxiliadora porque la devoción de María Auxiliadora, en fin. Pero la historia religiosa la vivió acá. Los fines de semana venía a misa acá con los padres, ¿no? Desde niño. Y ya te digo, fue de la Acción Católica, o sea que tenía una participación, así como una militancia religiosa en esta basílica. La basílica siempre fue un centro
un centro de reunión, centro de común unión, justamente, estamos hablando de los fines cristianos, ¿no? La comunión o la común unión, y allí hubo un párroco que se destacó, Feliciano de Vita, Monseñor Feliciano de Vita, y que por una suscripción pública en 1883 encara la obra del templo. Es el centro del barrio, ¿no? Sí, la manzana más importante es esta. Cuando uno busca en los planos una foto de Flores, vas a encontrar la basílica. O la plaza que enfoca la basílica de fondo. De hecho, no solamente por la historia, sino por lo que significa para el barrio la basílica. Los vecinos vienen a reunirse al atrio o al templo, depende si el tema es religioso o simplemente social. Y hay mucho vínculo con los comerciantes, con el centro de gestión, en fin, sigue siendo como los pueblos de antes, la basílica un lugar de encuentro, de reunión, de diálogo, ¿no? Recorriendo sus naves nos encontramos con el confesionario, donde el joven Jorge se acercaba para recibir el sacramento de la reconciliación. Fue en este lugar donde recibió la revelación que le cambió la vida. Estaba haciendo colegio industrial yo, estudiaba química. Y un 21 de septiembre, por eso me acuerdo siempre, salía para ir a pasear con mis compañeros y pasé por la iglesia de Flores. Yo iba a la iglesia de Flores. ¿En San José? San José. Y ahí entré, sentí que tenía que entrar. Esas cosas que vos sentías adentro que no sabés cómo son. Y miré, estaba oscurito, la mañana de septiembre, tipo 9 de la mañana sería. Y veo que venía un cura caminando, que no lo conocía, no era de la iglesia. Y se sienta en uno de los confesionarios, el último confesionario a la izquierda, mirando al altar a la izquierda, el último. Y ahí yo no sé qué me pasó, sentí como que alguien me agarró de adentro y me llevó al confesionario. No sé lo que pasó ahí. Evidentemente que yo le conté mis cosas, me confesé, pero no sé lo que pasó. Y cuando terminé de confesarme, le pregunté al padre de dónde era, porque no lo conocía. Me dijo, no, yo soy de Corrientes y estoy viviendo acá cerca en el hogar sacerdotal y vengo a celebrar misa aquí a la parroquia de vez en cuando, claro. Y tenía un cáncer, una leucemia, murió al año siguiente. Y ahí sentí que tenía que ser cura, pero no dudé, no dudé. Y bueno, en vez de ir a pasear me volví a mi casa. Me volví a mi casa porque estaba como conmovido, ¿no? Después seguí la escuela y todo, pero ya orientado hacia ahí. Terminé el colegio industrial, trabajé de químico y después entré al seminario. Pero, o sea, como que me agarró ese 21 de septiembre con una gran misericordia Jesús, ¿no? Siempre mantuvo el cariño hacia el barrio de Flores y su iglesia. Ya siendo arzobispo de Buenos Aires, celebraba la misa en la basílica durante la Semana Santa y el 19 de marzo, en la fiesta patronal del santo. Jesús sale al encuentro. Hoy nosotros quisimos, como cristianos, hacer algo parecido. No solo la ceremonia aquí, sino que Jesús simbólicamente entrara en la ciudad. Y la gente se paraba, la gente lo saludaba, la gente pedía la bendición del Señor. Jesús sale al encuentro. Jesús no espera que lo vayan a buscar, sale al encuentro. Hoy es el día en que Jesús sale al encuentro y entra en la ciudad. Algo que nace en la arquidiócesis como un modo de responder a lo que nos pedía Bergoglio. Él hablaba mucho de una iglesia en salida, una iglesia que sea como si fuera un hospital de campaña. Entonces quería que pusiéramos a la iglesia en la calle. Él hablaba de una iglesia callejera.
El día más popular que tenemos en la iglesia es el Domingo de Ramos. No es el domingo más importante, es el más popular, donde viene más gente. Entonces pensamos hacer una procesión desde Liniers y desde Once hacia Flores, bendiciendo los ramos. Y entonces durante 5 años, en el atrio de San José, se hacía la bendición de ramos y el inicio de la Semana Santa. Esto precisamente para poner la iglesia en la calle el día que más gente se acerca a la iglesia, que es el Domingo de Ramos. Pero era responder a un deseo de él de hacer una iglesia en salida, que sale a buscar a todos los que no vienen. Y hoy acá en Buenos Aires, como en Jerusalén aquel día, la calle le abrió paso a Jesús. Lo recibió bien. La gente se paraba, pedía la bendición de su familia, la bendición de los negocios, de las casas, de los autos. ¿Bendición? ¿Qué quiere decir? Que Jesús diga bien, que se acerque, que se meta en la familia, en los corazones, en las casas, en los autos, en los negocios. Jesús en la calle, metido con toda la gente allí. Los evangelios nos narran que iba al templo, que iba a la sinagoga, pero puntualmente algunas veces. Pero nos contaba que siempre estaba metido en los caminos, en los pueblos, en las calles. Hoy el lugar de Cristo es la calle. El lugar del cristiano es la calle. El Señor nos quiere como Él, callejeros. Hola, ¿cómo estás? Soy Jorge Zuligoy y como cada año, para esta altura, empezamos nuestra temporada de encuentro, música y oración. Los miércoles a las 14 horas nos damos cita acá para encontrarnos con nuestros músicos populares, compartir música, un buen mate y una charla amena que nos lleva a conocerlos un poco más y también a aprender un poco de cada pueblo, de cada ciudad, de nuestra maravillosa Argentina. Los espero los miércoles, 14 horas, acá, en Orbe 21. Nos vemos. Desde el inicio, el vínculo de Francisco con San José fue sutil. Poco a poco se fue enriqueciendo de pequeños hechos, coincidencias fortuitas, una sucesión de piezas pequeñas y grandes que con el tiempo creó un diseño vivo y rico en su simbolismo. Conocido mío, no católico practicante, pero que es muy curioso de las cosas que creemos los católicos. Me llamó y me dijo: hoy es el día de San José. Me extrañó. Sí, le digo, qué linda figura. Un hombre que se casa con una mujer embarazada, que se hace cargo del hijo que no es de él, lo cría, lo educa, le enseña un oficio, le enseña a ser hombre. Y este chico, cuando es grande, arma el lío más grande que tuvo la historia. Interesante la manera de pensar de este hombre. Había sabido intuir una valentía en la persona de José. Bergoglio es muy devoto de San José
Porque San José es el modelo de hombre que Dios puso para nuestro modelo de hombre. Y si bien es cierto que está vinculado a su infancia, también a su devoción personal. Creo que a San José él llega a través de Santa Teresa, de Santa Teresita. Para llegar a San José se necesita otro santo que lo haya descubierto antes, porque San José es un santo escondido. No tenemos más santo, más importante en la Iglesia, después de la Virgen, que San José. Desde ya que tiene una devoción muy grande, él cuenta que tiene un San José que está durmiendo y cuando tiene algo muy importante le pone un papelito, le escribe, ¿no? Porque en la Biblia Dios se le revela a San José mientras está durmiendo. Entonces él le pone papelitos a un San José durmiendo. No sabía que lo que estaba cuidando era la vida de la iglesia naciente. Este hombre no entendió, pero creyó. Y eso le fue computado en justicia. San José es justo. Y ese es su oficio, cuidar esa iglesia que empezaba, cuidar de todos los peligros. Y por eso la iglesia recurre a él para que nos cuide. Yo a este cuidador empedernido, a este hombre lleno de esperanza, le quiero pedir por todos nosotros, la iglesia de esta diócesis, para que nos cuidemos entre nosotros, para que aprendamos a cuidarnos. No abandonemos a nuestros chicos, no abandonemos a nuestros ancianos, no abandonemos nuestra familia, cuidemos. Que Él, este cuidador empedernido, nos enseñe a cuidar. Francisco siempre mantuvo un afecto especial con su barrio natal. A meses de jubilarse como obispo, ya había previsto vivir en el hogar sacerdotal Monseñor Mariano Espinosa. Había elegido la habitación 13D. Ya había vivido en esta casa cuando fue vicario de Flores y como arzobispo de Buenos Aires visitaba con frecuencia este hogar destinado a los sacerdotes ancianos. Bergoglio tiene esta enseñanza. Uno tiene que volver siempre a aquellos lugares donde Dios se le reveló. Todos los meses venía y no venía a hablar con nadie, se paraba en una columna del fondo cerca del confesionario y se quedaba rezando en ese lugar. Pero muchas veces le escuché decir, por ejemplo, a dos novios que tenían que volver al lugar donde se habían conocido. O a una persona que resolvió algo importante en cierto lugar, que ese lugar era un lugar de gracia, ¿no? Entonces él necesitaba volver a este lugar porque había experimentado que Dios le había hablado, ¿no? Entonces más que Flores, más que el templo, es el lugar donde él experimentó que Dios le habló. Por eso quería volver y volvía, ¿no? Fue en la Basílica de San José de Flores cuando a los 17 años descubrió su vocación y su deseo de dedicar su vida a Dios y a su iglesia. Muchos años después, el 19 de marzo de 2013, en el Día de San José, se consagró como obispo de Roma y padre de la Iglesia.